más etcétera, 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 y obtenemos 560, ¿cierto? Ahora, si tenemos una tabla de esta forma, en donde tengo el intervalo, calculo la frecuencia del intervalo, tengo la frecuencia relativa y aquí está el punto medio, o sea, la marca de clase, que es el punto medio entre 144 y 172. Entonces, cuando tengo una tabla de esta forma, la forma de calcular la media va a ser el M sub I multiplicado por el F sub I, o sea, M1 por F1 más M2 por F2 más M3 por F3 y así sucesivamente. ¿Cómo está ahí? ¿Dividido en cuánto? Está todo dividido en 30, así que me da exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es equivalente a hacer lo siguiente? 7 por 158 más 7 por 186 más 6 por 214 más 5 por 242 más 5 por 270 y todo esto dividido por 30 es equivalente. Entonces esa es la forma de calcular la media para una tabla, una tabulación de datos de esa forma. ¿Sí? ¿Está claro? Por lo tanto, podemos dar algunas observaciones respecto de la media. Entonces dice, propiedades de la media aritmética. El cálculo de la media involucra todos los valores de la muestra, es decir, usa toda la información disponible, lo cual no se da en el caso de la moda ni el de la mediana. Por lo tanto, si uso todos los datos de la muestra, entonces todos los datos outliers, claro que influyen en la media, ¿cierto? ¿Sí? No así en la moda y en la mediana porque nos ocupan eso para el cálculo. Después dice, por la propiedad anterior, o sea la que acabamos de ver, la media es afectada evidentemente por los outliers. Por ejemplo, la nota promedio entre 5, 7, 5, 7, 5, 9, 5, 5, 2, 1 y 6, 3 va a ser un 4, 9. Mientras que si a eso yo le 5, 7, 5, 9, 5, 5, le quito el 2, 1, le quito el 2, 1, que es un dato outlier, ¿cierto? Porque teníamos todo entre 5 y algo. El promedio sube un 5,85, por lo tanto, evidentemente, esos datos outlier afectan directamente al cálculo de la media. ¿Sí? Tercera propiedad, dice, la media generalmente no es igual a alguno de los valores que componen la muestra, por si acaso, ¿ya? Y la media no puede ser determinada gráficamente, como en el caso de la mediana. Entonces hay que hacer, si tengo una gráfica, esa gráfica tratar de llevarla a un dato tabulado, ¿cierto? Una tabla, y con la tabla poder calcular la media. La media. Que mañana vamos a hacer eso. Ya hice los ejercicios que vamos a hacer mañana y vamos a hacer ahí ver cómo se hace gráficamente todo eso. Es la A14 mañana, ¿verdad? A14, creo que sí, la A14. Lo voy a preguntar mañana a... Pura que estoy mal. ¿No? ¿Cómo se llama la coordinadora? La Gladys, Gladys Góngora, sí. Estaba pensando en otro nombre. Ya, la media no puede ser determinada gráficamente como en el caso de la mediana. Entonces son algunas propiedades de la media. También tengo lo siguiente. Sigo con las propiedades, dice. Si los datos muestrales se transforman linealmente, entonces la media de los datos transformados es igual a la media de los datos originales transformados. Es decir, si los datos son x1, x2 hasta xn son los datos originales y x es su media, entonces la media de los datos ax1 más b, ax2 más b, xn más b es igual al valor a por la media de x más b. ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente. Entonces, supongamos que mis datos son estos. Lo que está diciendo la propiedad es esto, x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta x o n, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo quiero calcular la media, eso va a ser la sumatoria de y igual 1 hasta n de los x o y, ¿cierto? Partido por n datos. Entonces eso me da la media, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si estos datos se varían de manera lineal, o sea, me va a quedar a x1 más b, a x2 más b, a x3 más b, y así sucesivamente a xn más b. Entonces, si yo quiero calcular la media de eso, me va a quedar de la siguiente forma. Le vamos a colocar y barra para diferenciarlo del x barra de arriba. Entonces, eso va a ser igual a ¿cuánto?
va a ser la suma de los datos, se va a hacer la sumatoria de y igual 1 hasta n de a por x sub i más b. ¿Por qué x sub i? Porque es el único subíndice que va cambiando, los otros son constantes. Y todo esto dividido por ¿cuánto? Por n, porque tengo que dividirlo por la cantidad de datos, ¿se entiende? Por lo tanto, por propiedad de sumatoria, esto me va a quedar así, sumatoria de y igual 1 hasta n. Recuerden que la sumatoria de una suma es la suma de la sumatoria, por lo tanto aquí me va a quedar a x sub i más la sumatoria de y igual 1 hasta n de b. Y todo esto partido por n. El a es una constante, por lo tanto sale y me queda a por la sumatoria de y igual 1 hasta n de los x sub i más la suma de una constante. Si estoy sumando b más b más b más b n veces, ¿cuánto me va a dar? B por n o n por b, ¿cierto? Estoy sumando n veces b, entonces me va a quedar n por b. Y todo esto partido por n. Por lo tanto, ahora esto me va a quedar así: a por la sumatoria de y igual 1 hasta n de los x sub i, todo esto partido por n, más n por b partido por n. Ese n se va por s, y ¿qué es lo que me quedó? A por esta sumatoria ¿qué es lo que es? La media de x. Entonces a por x más b. Por tanto, la nueva media va a ser de esta forma: a por la media de x más b. Ejemplo. Ya, supongamos que tengo unas notas, las notas de estadística de este curso. Entonces va a ser un 20, no. 40, 35, 70, 80, 20, supongamos esas, solo esas, ¿ya? Entonces, tengo las notas y tengo la cantidad de personas que, supongamos aquí hay 2, aquí hay 4, 3, 7, ¿ya? Y la mayor cantidad ahí, y aquí 1, ¿de acuerdo? Entonces tengo eso, y aquí están las notas y aquí están los, entonces para que tengan una tabla como la que hicimos acá arriba, ¿no? Datos como esto, dice, si los datos son de esa forma, entonces se arreglan de esta forma, ¿no? Entonces me va a quedar ¿cuánto? Si quiero calcular el promedio de estas notas, aquí da lo mismo la frecuencia, pero me interesa esto. Quiero calcular el promedio. ¿Qué es lo que hago? Lo sumo y lo divido por 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Sí? Entonces me va a quedar la sumatoria de esto, me va a quedar 40, aquí tengo 100, 170, 210, 245 creo que da, ¿no? Entonces me queda 245. Y los 245 lo tengo que dividir por 5. ¿Cuánto me da eso? 49. Por lo tanto, esto me da 49. ¿Y esto qué sería? El promedio. ¿De acuerdo? Entonces sería el promedio de notas. Aquí vamos a borrar esta columna, la verdad que no me servía de nada. 49. Entonces ahora vamos a decir, ya. El profe se desesperó por el promedio que está dando y va a regalar, va a multiplicar la nota por un 2% más 5 puntos de regalo porque se le ocurrió, ¿no? Entonces, lo que va a hacer entonces es, vamos a variar la nota y la nueva nota va a ser ¿cuánto? Lo vamos a multiplicar 0.2 multiplicado por 40 más 3 puntos, ¿sí? Y todas, entonces aquí me va a quedar 0,2 por 35 más 3 puntos, 0,2 por 70 más 3 puntos, 0,2 por 80 más 3 puntos y aquí 0,2 por 20 más 3 puntos. Entonces me dice, calcule el nuevo promedio. Entonces el nuevo promedio, ¿cuánto me daría ahí? ¿Cómo 43? No, pues si se hace el 0,2 por 4 me da por 40. ¿Ah? 0,2 por 49. No. Ese 0,2 por 40, ¿cuánto es? 8. Más 3. No, es que ahí lo estoy matando con 0,2. O estoy bajándole la nota. 1.2. Ya coloquemos 1.2, disculpe. Sí, voy a subir un 20%. 1.2, le estoy bajando la nota un 80%.
Y ahora sí, 1.2 por 40, ¿cuánto da? 48. 51. O sea, el resultado Se fue dividía en 5. 51. 2 por 40, Ya, 48. ahí vamos a 45. 1.2 multiplicado por 45 Debe ponerse ahí. más 3. Que ahí escribo, pues ahí. Pues. 45, ya. Después, 1.2 multiplicado por 70 más 3, 87. Después, 1.2 multiplicado por 80 más 3, No, 99. Miren, ahí anota. Y después, por último, 1.2 multiplicado por 20 más 3, me queda en 27. Listo. Entonces, lo natural sería que yo aquí sumase eso, ¿cierto? Entonces me queda 51 más 45 más 87 más 99 más 27. Y eso, 309, me da 309, y ese 309 lo tengo que dividir por 5, ¿no? Dividido por 5, entonces el promedio ahora me quedó en... ¿cuánto es 309 dividido por 5? ¿Ah? ¿Perdón, cuánto? 61 con... 61,8. ¿Eso? Sí. Ya. Entonces, para no hacer eso, ¿qué es lo que hace uno? Ocupa la propiedad. Dice que el nuevo promedio, I barra, va a ser ¿cuánto? Va a ser 1.2 multiplicado por el promedio, que es 49, y le sumo 3. Eso me tendría que dar eso. Me da lo mismo, ¿no? 40. Dale. 61,8. Sí, da lo mismo. 61.8. Entonces, se ocupa esta propiedad. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces ahí tengo una propiedad de la media. Ya, sigamos. Otra propiedad. Dice, se tienen dos muestras diferentes, digamos X1 hasta XN, E y 1 hasta IN, entonces la media de la muestra formada por ambas es la suma de cada una de las medias. Entonces, tengo dos muestras distintas con datos distintos. Entonces quiero calcular la media de la muestra formada por ambas es la suma de cada una de las medias. O sea, calculo la media de lo de X, calculo la media de lo Y y los sumo. Y eso me va a dar la media de los dos grupos de datos. ¿De acuerdo? Esta propiedad no se cumple para la moda ni tampoco para la mediana. Entonces ahí tengo que hacerlo de otra forma. ¿De acuerdo? Entonces esa es otra propiedad que cumple la media. Y ahora vamos a empezar con los percentiles. ¿Sí? Entonces aquí los percentiles son súper usados, ¿eh? Sobre todo ahora en el primer quintil, ¿cierto? Y todo eso. Pero los percentiles que vamos a trabajar son el del 25%, el 50% y el 75%. El percentil 50 coincide siempre con la mediana, ¿ya? Entonces yo calculo el percentil 50, equivale a calcular la mediana de la muestra. Entonces dice, esta medida es de localización más que de tendencia central. Sí, porque lo que hago es esto. Entonces tengo el 100% de los datos, entonces calculo el 25%, aquí vamos a tener el 50% de los datos, aquí vamos a tener el 75% de los datos, por lo tanto me está dando una localización, ¿cierto?, más que una medida de tendencia central. Entonces yo quiero calcular el 25% de los datos. ¿Cuáles son? Son estos que están acá. Si quiero calcular el 75% de los datos, son estos que están acá. Si quiero calcular cuál es el 75% más rico, por ejemplo, entonces tengo que calcular de ahí para allá. Entonces en el fondo calculamos como áreas, ¿ya? Entonces por lo tanto es una, tal como dice ahí, más que es una medida de localización más que de tendencia central y sirve para identificar o localizar valores particulares de la muestra, los cuales definen porcentajes específicos de la muestra completa. Entonces aquí vamos a tener
el Q1, aquí está el Q2, aquí está el Q3, ¿de acuerdo? Y el Q4 es el 100%. El percentil Q es un valor de la variable tal que el Q% de los datos es menor que él y por lo tanto el 100 menos Q% es mayor, ¿cierto? O sea, si yo tengo el 25%, eso quiere decir que el 100 menos 25 es mayor que ese 25%. ¿Se ve? Insisto, si yo quiero calcular el percentil 25%, eso me está indicando que el 100% menos 25 son estos datos que están acá. O sea, son mayores que el 25%. ¿Se ve? Eso es lo que estaba diciendo. Ahí dice 100 menos Q% es mayor. Son una medida de posición que no reflejan la tendencia central. Para nada. Solamente me están dando una posición dentro de del conjunto de datos. En general, si disponemos de n datos, el alfa es un número que está entre 0 y 1, o sea, 0,1, 0,25, 0,30, ¿cierto? Es un número que está entre 0 y 1, el alfa. Queremos calcular el percentil alfa menos el 100%, conocido como el cuantil alfa, y procedemos de la siguiente forma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar la muestra en forma ascendente, ¿cierto? Forma ascendente. Calculamos el Q igual a alfa por n más 1. Si Q es entero, el percentil alfa por 100% será el dato ubicado en el qésimo lugar. Y si Q no es un entero, el percentil alfa por 100% será el promedio de los datos ubicados en los lugares. Q esa es la parte entera de Q y la parte entera de Q más 1. ¿De acuerdo? Entonces tengo que calcular el promedio de eso y eso me va a dar el percentil al cual estamos, el que estamos calculando. ¿De qué manera vamos a proceder? De la siguiente forma. Entonces vamos a borrar acá. Y vamos a tener lo siguiente. Voy a anotar primero el... Entonces tenemos que recordar que el alfa es mayor que 0 y menor que 1, entonces el percentil calculamos, primero ordenamos en forma ascendente y el Q va a ser igual a alfa multiplicado por n más 1. Si esto me da, si Q es un entero, o sea, si este valor corresponde a un entero, Q entero, entonces eso quiere decir que el percentil alfa partido por 100 será el dato ubicado en el qésimo lugar. ¿Sí? Entonces eso implica que el alfa multiplicado por el 100% es el dato ubicado en el qésimo lugar. Qésimo lugar. Ahora, si Q no es un entero, Q no entero, entonces dice que el percentil alfa por 100%, va a corresponder a qué cosa? Será el promedio de los datos ubicados, el promedio de los datos, no el promedio de los que están ahí. ¿De acuerdo? Porque eso me va a dar la ubicación. Entonces voy a los datos que están ubicados en esa ubicación y saco el promedio. ¿De acuerdo? Va a ser el promedio de los datos ubicados, ¿dónde? En la parte entera de Q y en la parte entera de Q más 1. ¿Ya? Ahí para tenerlo presente. Entonces, teniendo eso claro, tenemos lo siguiente. Observación. Particularmente de interés son los percentiles que yo acabo de colocar ahí. El 25%, el percentil 75%. Estos generalmente son conocidos como el primer y tercer cuartil. Por eso es que lo anoté con una Q mayúscula ahí. Primer y tercer cuartil. ¿Por qué? Porque divide el 100% en 4 partes. Entonces, el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el segundo cuartil, tal como dice ahí, lo vamos a anotar como de Q1 y Q3. La mediana se acostumbra a anotar por Q2. Entonces, el segundo cuartil coincide siempre con la mediana. ¿De acuerdo? Y junto con Q1 y Q3 dividen a la muestra en 4 partes iguales. Cada parte contiene aproximadamente n sobre 4, ¿cierto?, de las observaciones de la muestra. O sea, un cuarto de la muestra cada uno de los cuartiles. ¿Ya? Entonces, ejemplo.
Los consumos mensuales entre el 1 de diciembre de 1929 y el 30 de noviembre del 2001 de gas y energía medidos en metros cúbicos de un hogar en Santiago fueron esos que están ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se hacía? Ordenar. Se ordena de menor a mayor, ¿cierto? Lo vamos a hacer con diagrama de calle, ¿ya? Entonces tenemos, acuérdense, hay un 19, ahí está el 19, ¿cierto? Hay un 20, hay un 22, etcétera, etcétera, y lo ordenamos ahí. Entonces me queda 19, 28, 22, 24, 20, 28 y así sucesivamente me queda el diagrama de tallos. Entonces dice, ordenar los datos y encontrar los percentiles 25%, 50% y 75%. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿De tu equipo? ¿Estás ganando? Ya. Yo aporté que el primer gol era de Brasil. Y lo anularon. Ya. Entonces tenemos lo siguiente, ¿ah? Los datos ordenados los vamos a ordenar así. Datos ordenados. Entonces tenemos el lugar que corresponde y los metros cúbicos. Entonces tengo esto. Entonces aquí vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces aquí tengo el 19, después tengo el 20, el 22, el 24, el 28, el 28, el 30, el 30, 31, esos son 2, 28, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Ya. 30, 31, 31, 31, 32, 32 y 35. Entonces ahí tengo la primera tablita. Ahí. Después voy a colocar aquí la otra. Lugar porque no me alcanza, voy a venir al lado. Entonces me va a quedar acá. Del 13 al 24. Entonces 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿De acuerdo? Entonces aquí me va a quedar 35, 36, 35, 36, 37. Después creo que tengo 38, 38. Después 39, 47, 53, 56, 57, 57 y 57. Y por último, lugar, metro cúbico. Entonces tenemos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Entonces esto me va a quedar 59, creo que da aquí, 59, 70, 70, 74, 75, 75, 76, 87, 97, 103, 105, 107 y 108. 107 y 108. ¿Sí? Por lo tanto, el n, ¿cuánto vale? Son 36, ¿no? 36 datos creo que decía que eran. 36 datos. Entonces, ahora tenemos que calcular, dado eso, ya están ordenados, y tenemos que calcular ahora el Q igual a alfa por n más 1. Entonces, el alfa que vamos a considerar, me piden calcular, ahí están ordenados los datos por si acaso, ¿eh? Esa es la primera parte. Entonces me piden que el alfa sea el 25%. Por lo tanto me están pidiendo aquí el 0.25, ¿cierto? Con alfa
igual a 0.25. Ese es el 25% si lo llevo a porcentaje. Entonces me queda 0.25 multiplicado por ¿cuánto? 36 más 1. Entonces esto me queda 0,25 multiplicado por 37. ¿Cuánto me da eso? $9,25. Entonces nos da un número entero, ¿cierto? Entonces si no da un número entero, el alfa por 100%, el promedio de los datos ubicados en la posición Q y la posición Q más 1. O sea, tenemos el 9.25, la parte entera de 9.25, eso va a ser igual, entonces 9.25, la parte entera de un número decimal como ese, es el entero más chico, pero más próximo al 9.25. ¿Cuál es? El 9, el más chico. El 9.25 es el más chico, pero más próximo al 9.25 es el 9. Por lo tanto, esto va a ser 9. Y por otro lado, la parte entera de Q más 1 va a ser igual a 9 más 1. ¿Eso cuánto sería? 10. O sea, tengo el 9 y el 10. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Voy a la posición 9 y a la posición 10, que es esta que está acá. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Dónde sacó ese? Posición 9, posición 10. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Decía que es el promedio promedio de los datos ubicados ahí. Entonces, los datos ubicados acá es 31 y 32. Por lo tanto, con eso, ¿qué tengo que calcular? El promedio, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, eso quiere decir que el Q1, que es el 25%, va a ser igual a ¿cuánto? A 31 más 32 dividido por 2. ¿Cuánto me da eso? 31,5. ¿Cierto? Por lo tanto, el Q1 es el 31.5. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a calcular eso era para alfa igual 0.25. Perdonar el desorden. Alfa igual ahora 0.50, que coincidiría con la mediana, ¿no? Entonces, para alfa y 0.05 me queda Q igual a 0,5 multiplicado por 36 más 1. O sea, me queda 0,5 multiplicado por 37. ¿Cuánto me da eso? 18,5. 18,5. O sea, no es entero. No entero. Si no es entero, entonces tengo que calcular la parte entera de 18.5. ¿Y eso cuánto es? 18. Y la parte entera de 18.5 más 1, eso me va a dar 19. Entonces vamos a la posición 18 y 19, que está acá, y calculo el promedio. Por tanto, el Q2, ¿cierto? Que correspondería a la media, o sea, la mediana sería ¿cuánto? 39 más 47 partido por 2. ¿Cuánto me da eso? 43. O sea, la mediana o el cuartil 2 equivale a 43. ¿De acuerdo? Y por último, hacemos voy a hacer por acá, el cuartil 75. Entonces, el cuartil 75 va a ser cuando alfa vale 0.75. Entonces, eso quiere decir que el Q se va a calcular como 0.75 factor de 36 más 1, ¿no? Entonces me queda 0.75 multiplicado por 37. ¿Cuánto me da eso? 27,75. Por lo tanto, eso quiere decir que no es un entero. Entonces me queda la parte entera de 27.75. ¿Cuánto es? 27. Y la parte entera de 27.75 más 1 me queda igual a 28. Por lo tanto, vamos al lugar 27,28, que está acá. Y eso quiere decir que el cuartil 3 o el cuartil 75% va a ser ¿cuánto? 70 más 74 partido por 2. ¿Cuánto me da eso? 72. Y ahí tengo los 3 cuartiles. ¿Sí? Dígame. ¿Por qué 18,5 aproximado 18,19? Porque, mira, lo que pasa es que la parte entera se define así, ¿eh? Esto se llama parte entera.
la función parte entera es así. Si yo tengo la parte entera de x, eso va a ser igual a n, donde el n, ese n que está ahí va a ser x mayor o igual que n y menor estricto que n más 1, para todo n perteneciente al conjunto de los números enteros. Y se define la parte entera. Por lo tanto, si tú tienes aquí el x igual a, no sé, pues 9.25, entonces el x vale 9.25, entonces dice, el 9.25 tiene que ser mayor o igual al entero más chico, pero más cercano al 9.25. ¿Cuál sería el entero más chico, pero cercano al 9.25? El 9. Y va a ser menor que el entero siguiente, o sea que 10. Por lo tanto, este es el n que obtuve acá. Entonces, ¿eso cuánto me va a dar? 9. O sea, la parte entera de 9.25 es 9. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ya, eso. Entonces ahí tengo la expresión para... Entonces de esa forma nosotros calculamos los percentiles, ¿cierto? 25%, 50%, en realidad son percentiles, ¿eh? Pero en particular se llaman cuartiles, porque me dividen el 100% en 4 partes iguales. Ya. En general, si estos son los datos no están ordenados, son cualquier dato, ¿cierto? Datos no agrupados. Ahora, si los datos están agrupados en una tabla como esa, con intervalos, ¿cierto? El largo del intervalo, la marca de clase, frecuencia relativa del intervalo y la frecuencia relativa acumulada. Entonces dice, si queremos calcular el percentil alfa 100%, con alfa entre 0 y 1 asociado a estos datos, procedemos de la siguiente forma. Dice, encontramos el entero j, de modo que el fj, o sea, la frecuencia relativa acumulada j-1, tiene que ser menor que ese alfa, y el fj, o sea, la frecuencia relativa acumulada fj, tiene que ser mayor o igual que el alfa. Por lo tanto, nuestros percentiles se van a calcular así. El percentil alfa va a ser igual a j-1 más delta j partido por fj multiplicado por alfa menos el f grande, f mayúscula, j-1. Entonces, de esa forma, donde el delta j es el tamaño del intervalo, ahí arriba está, largo del intervalo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ubicar la formulita. Y esto me va a quedar así. Voy a borrar acá. Entonces tenemos que ubicar, primero, si los datos agrupados. La anterior era para datos no agrupados, ¿no? Entonces lo primero que debemos encontrar es el j, tal que el f j-1 tiene que ser menor que el alfa y el fj tiene que ser mayor o igual que el alfa. Primer paso. Y número 2, dice que el x asterisco alfa, o sea, el percentil que andamos buscando, va a ser igual a j-1 más el delta j partido por el fj chico, o sea, la frecuencia relativa, multiplicado por alfa menos el f grande o f mayúscula, j menos 1. ¿Sí? Entonces esa es la forma de calcular para datos tabulados o agrupados. Entonces, por ejemplo, tengo eso. 10, 19, 19, 28, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a borrar acá. Profe, ¿es x elevado a qué? Un asterisco, x asterisco. X asterisco alfa. Entonces, datos. Entonces tengo los datos. Esa es la posición de alfa. ¿Ah? La posición de alfa. La posición es el alfa, el percentil. El percentil 25%, 30%, 85%, 50%, etc. ¿Ya? Entonces, los datos, los voy a copiar acá, más rápido. Entonces tenemos del día al 19, del 10 al 19 abierto, después del 19 al 28, después del 28 al 37, después del 37 al 46, del 46 al 55, después del 55 al 64 y por último del 64 al 73, ¿sí? Ahí cerramos.
Entonces dos datos. La frecuencia relativa va a ser igual a ¿cuánto? Es decir, que 5, aquí 11, 8, 5, 8, 6 y 7. El total acá, total 50. Ahí. Después tengo la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Y la acumulada me queda 5, 16, 24, 24, 24. 24 más 5 son 29. 29 más 8 son 37. 37 más 6 son 43. 43 más 7 son 50. Perfecto. Largo del intervalo. El largo del intervalo, que es el delta J, ¿no? ¿Eso va a ser cuánto? De 10 a 19 es 9. Todos son 9, ¿no? Porque aquí tenemos intervalos de igual largo. Hay intervalos que pueden ser distintos, ¿eh? Por eso que se pone hincapié en el largo del intervalo. En este caso hacemos intervalos iguales. Por último, tengo la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta. Entonces me queda la frecuencia, el F, me va a quedar ¿cuánto? Entonces tenemos el 5 partido por 50 me da 0,1. Ese lo necesito, ¿eh? Porque el F mayúscula. Después el 11 partido por 50 me da 0,22. Después tengo 0,16, 0,1, 0,16, 0,16 también, ¿no? No, 0,1, 0,16, ahí sí. Después tengo 0,12 y por último 0,14. Este fue calculado como 5 partido por 50, 11 partido por 50, etcétera, etcétera. Y después tengo el acumulado. Este en realidad es el F sub I chico, ¿eh? Y ahora viene el F sub I grande, que va a ser el acumulado. Entonces aquí me queda 0,1, 0,1 más 0,22 son 0,32, 0,32 más 0,16 son 0,48, 0,48 más 0,1 son 0,58, 0,74, 0,86 y por último el 1. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo la tablita completa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si quiero calcular el percentil 70, si alfa es igual al 70%, o dicho también de otra forma como 0,7, recuerden que el alfa tiene que ser menor que 1, ahí está expresado como porcentaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar el FJ menos 1 menor que 0.7, porque el 70%, ¿no? O 0.7. Y por otro lado, tengo que encontrar el FJ mayor o igual que el 0.7. ¿De acuerdo? Entonces aquí están los acumulados. Entonces el 0.7, el FJ menos 1 menor que el 0.7, ¿cuál es? Este que está acá. FJ 0.58. Y el FJ mayor o igual a 0.7 sería este que está acá. Por lo tanto, aquí tengo el FJ y aquí tengo el FJ menos 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces ya ubicamos la posición J. Entonces la posición J sería 1, 2, 3, 4, 5. El J vale 5. Entonces está clarito que el J vale 5, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí o no? En la posición 5, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Estamos acá. Ahí. ¿Sí? Ya, por lo tanto, eso quiere decir que el percentil 0,7 va a ser igual a ¿cuánto? Entonces dice A sub J menos 1. Entonces A sub J menos 1 es el término que está en el intervalo es el menor término del intervalo, que en este caso ¿cuál es? 46. Más delta J. ¿El delta J cuánto es? Fijo. El 9 dividido por el F sub J. Y el F sub J acá pues sería 0.16. 0.16 multiplicado por el 0.7 menos el FJ menos 1, que sería 0.58. 0.58. Ya, ¿eso cuánto me da? A mí me dio 0.70, 0.58 me dio 52.75.
52.75. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el percentil 0,7 o el 70%, percentil 70. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Ahora supongamos que quiero calcular el percentil 25%. Tengo si alfa es igual al 25% o equivalentemente 0.25. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar el FJ-1 menor que 0.25, ¿cierto? Y tengo que encontrar el FJ mayor o igual que el 0.25. Entonces vengo y determino dónde está el 25%. ¿Dónde está el 25%? Profe, disculpe, ahí en el paréntesis es 0,7 menos 58. 0,58 es el que está acá. ¿Sí? Ya, entonces, veamos. El FJ-1 menor que el 25%. ¿Cuál sería? Ese, ¿no? Y el FJ mayor o igual que el 0,25 caería acá. Ahí tengo el 25%. Por lo tanto, aquí tengo el FJ-1 y el FJ. Por lo tanto, el J, ¿cuánto vale? J vale 2. ¿Estamos claros? ¿Sí? Si el J vale 2, entonces estamos en esta parte del intervalo. Acá. Lo voy a... Ahí, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que el X asterisco 0,25 va a ser igual a ¿cuánto? Entonces me queda el lazo J-1, o sea, el extremo inferior del intervalo, que sería 19, más el tamaño del intervalo, que sería 9, partido por el FJ chico. ¿Y el FJ chico cuánto es? 0.22. Y eso va multiplicado por ¿cuánto? Por el alfa, que es 0.25, menos el FJ-1. ¿Y el FJ-1 cuánto es? 0,1, ¿no? 0,1. Ya, ¿eso cuánto me da? Yo lo calculé y me dio 25.13. No sé si les da lo mismo. Profe, una consulta. Sí. En el caso hipotético que en el FJ fuera 0,23, el que sigue sería 0,48 y tal cual. Ahí el FJ sería... Espérate, si aquí... No, acá en la tabla, en el FJ. Acá, ya. Si en el caso hipotético ese fuera un 0,23. Aquí. Sí, el FJ se tomaría como el 0,43. Este que está acá, ese que está ahí. Y en el por lo tanto tomas... Este sería el FJ y ese sería el FJ-1. ¿Sí? Siempre se toma el valor que sea Claro, mayor. el que está... el que contenga Del FJ. al dato que nosotros estamos buscando. Ya, ¿Sí? que contenga. Eso se me olvidó. Shit. ¿Por qué 22? Ah, sí. Ya. Entonces, veamos otro ejemplo. Si quiero calcular el percentil 75%, entonces alfa igual a 75%, 0.75. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo que encontrar el FJ-1 menor que 0.75 y el FJ mayor o igual que el 0.75. Entonces vamos acá, ¿y cuál posee el 0.75? Este de acá, ¿cierto? Por lo tanto, este. Ahí. ¿Estamos claros? Por lo tanto, ahora este sería el FJ y este sería el FJ-1. ¿Ya? Por lo tanto, eso quiere decir que el X asterisco 0.75 va a ser igual a ¿cuánto? Entonces me voy a quedar el A sub J-1, que sería 55, más el delta J, que es 9, dividido por el F sub J, chico, que sería 0.12. 0.12. Y eso va a estar multiplicado por ¿cuánto? 0.75 menos el FJ grande menos 1, que sería 0.74. ¿Sí? Y eso me dio 55.75. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo el percentil 75 para datos agrupados de esa forma. ¿Estamos claros? ¿Sí? Perfecto. Impecable.
¿Dudas? ¿No? ¿Ah? No, que un colega me está diciendo que el metro parece que... Entonces me está diciendo que si lo puedo ya. Yo le digo que salgo a las 10, pues no puedo ya. ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Y por qué cerraron el metro? No sé qué va formando, pero está encendiendo su triángulo. ¿Y se encendió solo la porquería o qué onda? San Joaquín. Es la que está acá al lado. Entonces nos vamos a las 9:30, ¿les conviene o no? No, porque hay muchas clases. Yo me voy porque yo me cambié para la... No, voy a llegar el día... ¿Cuál fue el último valor que dio? 0.75. Sí. Puta, ¿qué fue 75? Ya, a las 9:10 nos vamos. Pero hoy yo no voy a estar, siempre voy a la tía. A las 10 y tanto siempre voy con este ramo, porque si no... Ojalá mañana recuperen el metro. ¿De dónde? Déjenme decirle a mi colega que ¿Y estos datos? ¿Estos los de acá? ¿De dónde salieron? Ah, ya. Es el 25, el porcentaje que andé buscando, ¿ya? Ya, siempre va a ser ese. No, pues te van a dar el porcentaje, te van a pedir un alfa, que sea, por ejemplo, aquí fue 70, pues así que fue un 0.7. 0,7. Y aquí es el más El de arriba, abajo, ese. el de arriba, ese sí, el FJ-1. Ah, el menor. Ya. Da la fórmula, ahí dice que el FJ-1, no dice alfa menos FJ-1. Ya. calcular el percentil 70 para esos datos, se los dejo a ustedes. Eso fue lo que hicimos ahora. Para calcular medidas de dispersión. Sí, pues se dije que le iba a traer un Formulario. De hecho, ya está subiendo el aula. Pero no se confía, No, ¿verdad? porque el formulario es el formulario que a mí me podría servir. No es un formulario que les pueda servir a ustedes. Sí, se va a mover para adelante. Pero si ya está. Ya, entonces hablamos de medidas de dispersión. Entonces las medidas de dispersión indican, de un modo general, la distancia promedio de los valores muestrales al valor centro de la distribución. ¿De acuerdo? Entonces tengo un valor centro de la distribución y lo que calculo es el valor promedio, la distancia promedio entre ciertos datos con respecto al centro. ¿De acuerdo? Entonces esa medida de dispersión... Mira cómo funciona eso. Dice, claro, como en el caso de las medidas de tendencia central, la elección de una apropiada medida de dispersión está determinada por el tipo de datos que contenga la muestra. ¿Se acuerdan que yo puse la medida de tendencia central y puse para qué tipo de datos servían? Nominales, ordinales, etc. Entonces aquí hacemos lo mismo. Tenemos tipos de medidas basadas en la frecuencia, entonces ahí tenemos basada en el rango y basada en las desviaciones. Tengo la desviación estándar, la desviación media, basada en el rango lo sabemos calcular, ya lo hicimos, ¿cierto? Era el extremo superior menos el extremo inferior y eso me da un rango. Y basada en la frecuencia tengo el RB, el ID y el IBQ que luego lo vamos a explicar. Entonces para los datos nominales me sirve la basada en frecuencia y la basada en el rango basada en las desviaciones no me sirve. Ordinales no numéricos, bueno, ahí ven la tablita y queda eso que está ahí. Entonces ahí van a ver qué tipo de datos son los que me sirven para calcular cada una de esas tipos de medidas que me acercan al promedio de la tendencia central. ¿De acuerdo? Dado eso, entonces tenemos medidas de dispersión para datos cualitativos. Entonces, datos nominales. Como lo indica la tabla anterior, la que acabo de borrar, las medidas de dispersión para datos nominales están basadas en las frecuencias. Es también el grado de heterogeneidad de los valores de la muestra.
En otras palabras, el grado en el cual los valores de la muestra están divididos entre las categorías. En un extremo, si todos los datos están en una sola categoría, diremos que la dispersión es homogénea, es decir, la dispersión es cero. Y en el otro extremo, si hay un número igual de datos en cada categoría, lo describimos como la dispersión como heterogénea, es decir, los valores de la muestra están dispersos tanto como es posible. Por ejemplo, lo que está diciendo es lo siguiente: si tengo eso, distribución de frecuencia homogénea. Supongamos que en un curso quiero determinar el sexo de los estudiantes y tengo 0 mujeres y 48 hombres. Por lo tanto, se dice que esa distribución de datos está dada de manera homogénea. ¿Cuándo es heterogéneo? Por ejemplo, cuando si tengo 21 hombres y 21 mujeres. Entonces ahí está distribuido de manera heterogénea. ¿De acuerdo? Y esos son datos nominales. O sea, como dije acá arriba, datos nominales, efectivamente. Después, el radio. Esta es una medida, es la primera medida que nosotros vamos a ver, que es la tasa de variación, el RB. ¿Se acuerdan que en la tablita señalamos, ahí hay un dato que se llama RB, ahí está, ¿sí? Entonces eso sirve para datos nominales, ordinales no numéricos, y para ordinales numéricos y numéricos no visibles, ¿sí? Entonces, el radio de variación mide la proporción de observaciones de la muestra que no están en la clase modal, clase con mayor frecuencia. El valor del radio o la tasa de variación cuando no hay dispersión, es decir, cuando todos los datos están en una sola categoría, es 0. Y el valor máximo teórico es 1. O sea, ese valor siempre se mueve entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Como en el dato homogéneo que vimos recién, que tenía 40 alumnos, 48 hombres, 48 hombres y 0 mujeres, entonces ahí el radio sería, la relación de la tasa de variación sería 0, ¿no? ¿Sí? Porque están muy dispersos. El valor máximo teórico es 1, pero este puede ser solamente alcanzado si hay un número infinito de categorías con un dato en cada categoría. En la práctica, el valor máximo, el cual será menor que 1, depende del tamaño de la muestra y del número de categorías. Pero resulta cercano a 1 cuando el número de valores de la muestra es el mismo en cada categoría. Esta dependencia del máximo valor de RB sobre el número de categorías hace difícil comparar distribuciones con diferentes números de categorías, pero el RB es una buena medida de dispersión para distribuciones similares. Entonces, para verlo, ahí está como bien teórico. Para verlo más práctico, vamos a ver lo siguiente. Dice, el cálculo de RB se realiza de la siguiente forma. Primero tiene que construir la distribución de frecuencia para los valores de la muestra. O sea, tengo una muestra y calculo la tablita, ¿no? La distribución de frecuencia. Después dice encontrar la moda, es decir, la categoría con más alta frecuencia. Encuentro la moda, la frecuencia asociada a esta categoría la denotamos por F moda. Entonces encuentro la moda y le coloco F moda. ¿Y qué tengo que hacer? Dividir el F moda por el tamaño de la muestra, digamos N. Por lo tanto, el valor del RB se define como N menos F moda partido por N, que es lo mismo que 1 menos F moda partido por N. Entonces así voy a calcular el radio de variación, ¿cierto? Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de la tabla A era esa, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces dice, se coge el F moda, y el F moda aquí ¿cuánto es? 48. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Es 1 menos F moda partido por N. ¿Cuántos datos tengo? 48, por lo tanto, hacer 1 menos 48 partido por 48 me da 0, ¿cierto? Entonces, por lo que habíamos dicho anteriormente, tenía que dar 0.